Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén, o buenas noches, en todo caso, en otros lugares. Esperaremos un momento más, si alguien más nos gusta acompañar, lo que se vayan añadiendo. Estamos transmitiendo en vivo desde el Valle de Teotihuacán, en Altiplano Central de México, cerca de la Ciudad de México, aproximadamente unos 50 kilómetros de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre una bebida espirituosa. Esperaremos un par de minutitos más. Una bebida espirituosa que viene a mostrar otra cara de entre los destilados tradicionales mexicanos. Esperaremos un poquito más. Si alguien más gusta añadirnos, si alguien gusta mandarnos de dónde nos están viendo, de dónde nos están contactando. Aquí estamos esperando un poquito más, ¿no? Algunos amigos nos gustan acompañar, familiares, personas interesadas en el mundo de los destilados. Ah, miren, de México, familiares, Bolivia, hermanos latinos. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar parte de los agaves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agaves, hablamos de América. Obviamente, la mayoría se encuentran en México, ¿no? De agaves, de historia, de cultura, de tradición, de México, del pulque, de los destilados tradicionales, el destilado de pulque. Pues bueno, vamos a comenzar entonces ya en esta explicación, este breviario acerca de esta bebida. Bueno, pues miren, mi nombre es Marcos Cortés, su servidor. Estamos transmitiendo en vivo desde el Valle de Teotihuacán, en la comunidad de Belém. Es una comunidad productora de agave pulquero. Es una comunidad tradicional, históricamente perteneciente a lo que antiguamente se le llamó los valles de Apan, en la región del altiplano central de México. Nos ubicamos en una región en la cual hace aproximadamente 100 años tuvo el auge más impresionante en la historia de México, la bebida del pulque. Entonces, creo que es muy interesante hablar. Algunos hermanos latinos de Sudamérica comparten parte de estas experiencias en sus comunidades, dado que es una historia enorme que compartimos entre hermanos latinos. Eh, Hablar del destilado de pulque, intrínsecamente tenemos que hablar del pulque. Es una bebida tradicional mexicana, el pulque. Entonces, para obtener el destilado de pulque debemos de hablar del pulque porque es la materia prima, es la base. Necesitamos producir pulque, necesitamos producir los agaves para poder obtener esta bebida espirituosa para su posterior destilación. Entonces, las notas esenciales del pulque, las características propias, intrínsecas de un pulque, se ven modificadas cuando pasan por el proceso de destilación. Pero bueno, como se tiene conocido, las bebidas espirituosas, las bebidas destiladas, hacen un extracto, una esencia, digamos que es una parte de su alma de la bebida, que se extrae en la destilación y en la medida en la que se controle la fermentación, transmite esa parte de esa esencia en la bebida destilada. Entonces el destilado de pulque es un extracto, una esencia misma del pulque y de la historia en cada gota que se refleja, ¿no? Eh, Desde Cozumel, muy bien, muy bien. Por allá. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hablar acerca de bebidas ancestrales mexicanas.
Eh, las bebidas ancestrales, pues, tiene que ver con desde antes de la época prehispánica, ¿no? O sea, estamos hablando de hace aproximadamente 2000, 2500 años. En México se tiene conocido que las bebidas tradicionales son las más, son las que se tienen de mayor conocimiento, ¿no? El colonche, que es un vino de tuna. Aquí en la región central de México hay mucha tuna, es un cactus, una fruta de un cactus. El tejuino, que obviamente al mexicano, al estar intrínsecamente ligado al maíz, a la domesticación del mismo, pues hizo y deshizo con mil cosas y mil productos a partir del maíz. Uno de ellos es el tejuino, que es un fermento. El pozol y el tejate, que básicamente cambian algunas características, que bueno, comparten ciertas características y varían algunas otras, ¿no? A base de cacao y de maíz. Y pues obviamente tenemos que hablar del pulque, ¿no? O sea, es una bebida que aparece en los códices prehispánicos, que datan de hace más de 2000 años. Entonces es una bebida espirituosa que es digna de hablar de ella, ¿no? Es parte intrínseca de la historia de México desde su época ancestral. Es una técnica que se fue modificando y se fue heredando a través del tiempo. No es de que nada más se descubrió hoy y ya mañana ya existe la bebida, ¿no? O sea, fue parte de un proceso de domesticación del agave, de los procesos que tienen que hacer para su extracción, de los procesos que tiene que ver lo que se conoce hoy como sus texturas, sus sabores, sus colores, el tipo de fermentación, cómo hacer una buena semilla, cómo controlar la fermentación en aquellos tiempos. Estamos hablando de hace 2500 años, en ollas de barro, los materiales, los utensilios con los que se extraía. Se tienen los registros que es en la región de entre Hidalgo y Puebla, en los que se disputan los vestigios arqueológicos más antiguos con los cuales se corrobora que se extraía el pulque, ¿no? Bueno, para empezar, el aguamiel, ¿no? Que es un fermento. Entonces vamos a hablar del aguamiel y vamos a explicar los procesos. Entonces, hablar de bebidas ancestrales, pues es hablar de parte de la historia de México con las que mencionamos aquí, y van intrínsecas, ¿no? Como cultura, como México. Bueno, hablando en el mundo de los agaves, habíamos mencionado, México es un país de agaves. El 75% de los agaves que existen en América están en México. Entonces, digamos que somos un poco encajosos en cuanto a eso. Tenemos la mayoría de diversidad de agaves. De las 154 especies aproximadamente, México tiene la mayoría. Unos poquitos quedan hacia el centro y Sudamérica. Por allá unos compañeros quizá de Ecuador, por allá nos estén quizá viendo. Pero la mayoría se encuentran en México. Entonces, México es un país de agaves, es un país del maguey. Por cierto, la definición de agaves, faltó recalcar, el término agave viene de un vocablo griego que significa admirable o maravilloso. Y eso tiene que ver con cuando llegaron los españoles a América, conocieron las propiedades, las bondades y cómo es que se trabajaba la planta aquí, que le dijeron, esa planta es maravillosa, o sea, es impresionante. Entonces se llevó esa impresión los españoles, y cuando se hicieron la clasificación taxonómica, pues se le atañó el nombre de agave, de todo este género de especies de plantas. Dentro de todo el mundo de los agaves, básicamente son tres subespecies principales que se dedican para el agave pulquero, que es el agave salmiana, el agave mapizaga y el agave americana. Son de los agaves, dentro del mundo de los agaves, son los agaves más grandes, con las hojas más anchas, más pesadas y más carnosas del mundo de los agaves. Si vamos al mundo de los mezcales, pues hay muchos mezcales que son muy pequeños, ¿no? Como el tobalá, y otros mezcales pequeños, espadín, todos ellos, el tequilero, el agave azul, que la mayoría son de tamaños más pequeños, de hojas más delgadas. Bueno, vamos a una definición rápida del pulque. El pulque es una bebida y alimento al mismo tiempo que se obtiene por la fermentación espontánea de su savia. La savia es un jugo. Aquí en México se le conoce como el aguamiel. Es un jugo que brota de un agujero, de una incisión que se va haciendo periódicamente y se va creciendo.
en la cual brota constantemente un jugo muy rico en azúcares, muy rico en fructanos, muy rico en ilulinas, muy rico en minerales. Es un jugo exquisito. En las zonas productoras tenemos el deleite y el manjar de poder adquirir ese tipo de productos frescos, que solo por el simple hecho de dejarlo expuesto, o sea, se hace la extracción, se deja en un recipiente y al cabo de una cantidad de tiempo se convierte en pulque. O sea, no necesita absolutamente nada. Las levaduras que ya llevan las bacterias y los hongos naturales que existen en la planta se anclan en el aguamiel y son los que llevan a cabo la fermentación espontánea. Es un producto totalmente artesanal y ancestral. La metodología es la misma que se utiliza hace 2000 años. Se extrae el aguamiel, se deja en un recipiente y comienza a fermentar. Al cabo de un tiempo, y es pulque. Si quiere hacer crecer ese fermento, se le agrega más aguamiel y así con el tiempo hasta que se hace una cantidad de volumen mayor. Vamos a explicar ahorita el proceso y vamos a hacer la distinción posteriormente, la diferencia entre un mezcal y un destilado de pulque. Muchas veces se tiene el estimado de que dice, no, es una bebida destilada de un agave, entonces es un mezcal. Y es una enorme diferencia, ahorita que vamos a explicar el proceso se van a enterar de por qué es la enorme diferencia de que un destilado de pulque no es un mezcal. Y eso tiene que ver con la naturaleza del mezcal y con la naturaleza del pulque. Ambos se obtienen de agaves, pero es muy distinto el proceso. Ahorita vamos a notar las diferencias. Bueno, aquí les hice una línea del tiempo aproximadamente para que los que no tengan mucha idea de este asunto, de cómo se llega al pulque para posteriormente destilarlo. Pues partimos de dos formas que aquí tradicionalmente se utiliza para la producción, que es producción por semilla y producción por hijuelos. En la producción por semilla el tiempo es un poquito más y se requiere más cuidado con las plantas. Los almárcigos son más sensibles, hay que dedicarles más agua, más cuidados. Y por hijuelos, al estar anclados a una madre, los rizomas, los hijuelos de los magueyes pequeños crecen más rápido. Entonces, para que una planta llegue a madurar, pues varía desde 8 hasta 15 años, en promedio. Hay plantas que pueden tardar hasta 25 años, pero en promedio, digamos, andan en esos tiempos. Una vez teniendo el agave adulto, el maguey adulto, paso por un proceso que aquí se le denomina el capado, que es quitarle la parte central donde abren las hojas. Una vez quitándole esa parte central, se deja el maguey ahí durante 6 meses o incluso hasta un año. Algunas personas que cuidan mucho su producto, hasta un año puede llegar a ser. Pero digamos, en promedio 6 meses se tarda en dejarse en esa condición. Llega, se corta la parte central, pasan 6 meses y se hace un proceso de picado, que se hace una pequeña incisión ya para hacer un hoyito ahí dentro del agave, un pequeño cajete, un agujerito. Después de ese picado pasan 7 días para que comience ahora sí la extracción día con día, 2 veces al día durante en promedio 3 meses. Eso dependía del tamaño del agave. Si el agave es pequeño, hasta mes y medio. Si el agave es grande, hasta 6 meses. La región también depende del tipo de suelo. O sea, es una enorme cantidad de variaciones que pueden existir, hablando de tiempos promedios. En la parte superior se encuentran los instrumentos artesanales típicos. Es un raspador y un acocote. Son piezas fundamentales y herramientas de las personas que se dedican a esto. Antiguamente se utilizaban mucho los burros como medio de transporte. Ahorita actualmente ya algunos están cambiándose a motorizado, con motocicletas, pero todavía existen muchos burritos que andan con las personas que se dedican a este oficio. Y curiosamente, del mismo raspado que se va haciendo día con día del agave, se extrae una fibra que el mismo burrito come, entonces se cierra un vínculo, ¿no? O sea, el burrito me acompaña al raspado, pero el burrito come de lo que yo raspo y entonces todos regresamos felices, ¿no? Una vez que teniendo el fermento del aguamiel, puede tardar de 1 a 3 días para convertirse en pulque, y es un fermento que se hace crecer día con día. O sea, día con día se le agrega aguamiel 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, se va añadiendo. Entonces va creciendo la cantidad, se va fermentando y sigue creciendo. Es una fermentación láctica, es una fermentación acética, es una fermentación natural, espontánea, no requiere ninguna levadura química o ningún tipo de levadura extra. Entonces,
Por eso se le considera que es una bebida totalmente artesanal. Este es el proceso por el cual se lleva a cabo el pulque. Como ven, los tiempos realmente son muy largos, ¿no? O sea, seis meses para el añejamiento, hasta un año, y el día con día. La persona que se dedica al caso del pulque es una persona que aquí en el Valle Central se denomina tlachiquero. Es la persona responsable, y cuando digo la palabra responsable es porque en verdad se tiene que haber un compromiso, una responsabilidad increíble, porque no, si una persona que se dedica a este oficio, 365 días no puede fallarle al maguey. Tiene que raspar en la mañana y en la noche, porque si deja de raspar en la mañana, por ejemplo, si no pasa el proceso de la extracción, el agave cicatriza ese agujero y deja de emitir el aguamiel, deja de emitir esa savia. Entonces, es un proceso constante y permanente, a menos que se deje que acabe el ciclo productivo de la planta y ya no se retira, ya no continúen, pero teniendo la producción constante es un compromiso impresionante de las personas que se dedican a la extracción del aguamiel. Ahora vamos a hablar, una vez teniendo, digamos, el pulque, que es un fermento, vamos a hablar del proceso del destilado, o sea, cómo una vez teniendo el pulque, esa sustancia blanca, viscosa, rica, espumosita, ¿no? Cuando está muy fresca. Como una vez teniendo ese pulque, ahora vamos a tener un destilado. El proceso de destilación, pues hay múltiples, ¿no? Hay destilación por lotes, hay destilación continua, hay destilación en columna, hay destilación por batch, o destilación simple. La destilación que utilizamos al menos nosotros y la mayoría de que se dedican a procesos artesanales es destilación simple, es destilación con medio de un alambique. Hay destilaciones industriales que se utilizan en destiladores de columnas por platos. La riqueza alcohólica es muy alta, pero la riqueza en cuanto a características organolépticas es muy baja. Algunos industriales pues, hacen la mezcla de destilo una parte por destilación simple y otra destilación en columna, ¿no? Y hago más optimizo mis procesos. La mayoría de los que dedicamos a destilaciones artesanales nos dedicamos a destilaciones simples con alambiques. En el caso de, bueno, nosotros que hacemos nuestro destilado aquí en la comunidad, pues es una destilación simple, artesanal. El equipo lo diseñamos y lo armamos nosotros mismos aquí. Fue de invención totalmente propia. Nuestra metodología para obtener igual nuestra bebida también ha sido propia, obviamente siguiendo las normas, los cortes que tienen que hacerse, ¿no? Entonces, teniendo un pulque, desde su última edición del aguamiel, tenemos que esperar de 3 a 5 días. Entonces, 3 a 5 días va a tardarse en terminar completamente la fermentación para obtener para pasar a la destilación, ¿no? Se carga en el hervidor y aproximadamente 16 horas, que es lo que nosotros tardamos aquí, para llevar a cabo la primera destilación o destrozamiento. En la primera destilación se obtiene aproximadamente un 20%, 25% del volumen total, el que se le agregó en un principio de pulque, en el destrozamiento. Posteriormente, ya que se obtiene se capta ese primer destilado, se vuelve a reingresar en el destilador para hacer una segunda destilación, que es algo normado, tiene que hacerse 2 destilaciones. ¿Por qué se hacen 2 destilaciones? Y es necesario hacer 2 destilaciones. Existen algunas sustancias que se les llama alcoholes superiores, que se tienen que eliminar de la destilación, entonces hay que eliminarlos por medio de la rectificación o segunda destilación. En la rectificación se te hacen 3 cortes, el corte a puntas, el corte en cuerpo y el corte a colas. Entonces hay que separarlos y lo que se utiliza es el cuerpo, la parte medular central libre de compuestos que están normados, que no están permitidos para consumo humano, ¿no? En todo caso, está normado solo una cierta cantidad. Entonces hay que tener mucha consideración en eso, en la rectificación de esta bebida. Y igual todas las bebidas destiladas, tipo mezcales y en general destiladas la mayoría. Una vez teniendo ya la segunda destilación, se almacena. Después de 30 días, esta es una maduración en vidrio. Nosotros hacemos en vidrio la maduración, puede ser en acero inoxidable o otro recipiente, preferencia que no intercambie las características organolépticas.
Se hace una maduración para que adquiera ese sabor muy característico del pulque y lo exalte un poco más de cuando está recién salido de las primeras gotas de la destilación. Aparte, es más suave en cuanto al golpe, digamos, del alcohol cuando lo tomas. Es más suave después de 30 días. Hemos detectado que se obtiene como que su madurez muy, muy buena, ¿no? Para poder apreciar un buen destilado de pulque. O en todo caso, también se puede mandar a reposado, ¿no? En 90 días se obtiene un reposado en el barril que uno sea de su agrado, ¿no? Si es roble, puede ser encino o otra madera, ¿no? Uno decide qué darle, qué sabores, ¿no? Ya depende igual de los gustos o de las marcas, ¿no? Bueno, después de todo de esta explicación, vamos a decir algo muy importante que cabe resaltar, ya les había mencionado anteriormente. El destilado de pulque no es un mezcal, tampoco es un tequila, tampoco es un bacanora, una raicilla. Se obtiene directamente del pulque. Ahora, voy a decir, ¿por qué no es un mezcal? O sea, ni un tequila ni nada. Las bebidas tipo mezcal son bebidas que necesitan pasar por un proceso de cocción. La palabra mezcal es una palabra que deriva del náhuatl, una lengua ancestral de aquí de México, la región central, náhuatl. Mezcal significa maguey cocido o maguey sobre brasas. Entonces, si seguimos la historia del pulque y del proceso, en ninguna parte calentamos para obtener un pulque, en ninguna parte cocimos una parte del maguey. Entonces, no es considerado un mezcal por esa parte que nunca se metió en ni un horno, ni nada de eso. O sea, el proceso es diferente, por lo cual no es considerado un mezcal. Y eso debe de quedar muy, muy, muy claro porque algunos dicen, no, vine de una agave, es un mezcal. Lo destilas, es un mezcal. Entonces, aquí vamos a un breviario rápido. Bebidas tipo mezcal, o sea, aquí es que llevan un proceso de cocción, como la tequila, el mezcal, sotol, raicilla, el bacanora. Son bebidas que una vez que tiene el agave pasa por un proceso de jima, cocción y molienda. Entonces ya en la parte de cocción, si lo cocen, ya es un mezcal. Hasta ahí, ¿no? O sea, ahí se ve el proceso. Después de la molienda ya viene la fermentación. Entonces la jima, la cocción y la molienda en el proceso del pulque no existen. Entonces ellos obtienen sus azúcares por cocción y en el pulque se obtienen los azúcares por añejamiento del agave. O sea, el tiempo. El tiempo es un factor importante porque aquí lo podemos ver. En un proceso de tipo mezcal, desde la jima hasta la fermentación puede tardar unos 15 días. Cuando si hablamos del pulque, desde el capado hasta la extracción del pulque, pues puede tardar más de un año, ¿no? Entonces, la variable de tiempo es muy importante, ¿no? Características. Características del destilado de pulque. La vida que nosotros producimos estamos ofreciendo 38% volumen, alcohol volumen. Se hace doble destilación artesanal, destilación simple, en base a las normas, los respectivos cortes. Bueno, el color es un color transparente. En caso de si se hace brillantado, sale un color cristalino. Un olor agradable y típico del pulque. Cuando se bebe un pulque, cuando se queda un recipiente con pulque, mantiene esas notas lácticas, porque la mayor parte de la fermentación del pulque es una fermentación láctica y fermentación acética, pero la mayor parte es láctica. Notas frescas. A diferencia de los mezcales, no tiene esas notas ahumadas, porque su naturaleza del pulque no es ahumado. Entonces, pues por ahí es la otra cosa. Se prefiere consumir en frío, puede obtenerse joven o reposada. No añadimos también nosotros ningún tipo de aromatizante, aditivos, demás. Algunas formas de lo que lo recomiendo son beber con algunos jugos antioxidantes, de algunas recomendaciones igual que nos han dado, pero bueno, ya cada quien pues, puede darle su toque. Datos importantes, el pulque en general, yo no conozco alguna persona que haga pulque con agave silvestre, todos los que he conocido son agaves cultivados, tiene que ver con la preservación y que si necesitas obtener una bebida, pues debes de cultivarla, ¿no? Ser parte de ese proceso. Algunos mezcales se hacen fama porque son agaves silvestres, pero realmente están cultivando el agave que están obteniendo.
Y si el agave tarda tanto tiempo, ¿realmente lo están haciendo? ¿O solamente se suben a los cerros y por el agave y después ya no? O sea, hay que tener esa parte interesante. Otra parte es muy interesante que hace muy distinto y es una característica muy propia de esto, es que no contiene metanol. Es una sustancia que aparece en todos los agaves, destilados de agaves, tipo mezcal. O sea, todos aquellos que llevan un proceso de cocción contiene metanol. Obviamente está normado. Hay normas que regulan la cantidad, la concentración por, en el volumen, ¿no? Entonces está normado esa parte. Entonces, pero bueno, en el caso del pulque, al no ser cocido, no contiene el metanol. Por naturaleza no lo contiene, porque nunca se coció una parte del agave. Entonces nunca se llevó a cabo esa hidrólisis ácida. Podemos decir o puedo afirmar que es una de las bebidas, si no es la bebida más ecológica de todos los destilados de agave. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Pues porque lo es. En su proceso, si revisamos lo anteriormente o si recuerdan, no necesita la adición, a diferencia de las bebidas tipo mezcal, aquellas que se cocen, no necesita añadirse agua para la hidrólisis en la fermentación. Entonces, hay muchos lugares donde producen mucho mezcal o muchos tequilas que necesitan eh, casi un pozo de agua para añadir a las enormes tinas de fermentación. El aguamiel ya lleva el agua y el agua lo obtiene del agave y el agave lo obtiene del suelo y el suelo lo obtiene de las lluvias esporádicas que hay en las regiones donde se produce. O sea, ni siquiera son de riego los cultivos. Entonces, no necesita agua, no necesita añadirse agua. Entonces, es la enorme diferencia, ¿no? Otra cosa, al no rentar cocción, no necesitamos leña o no necesitamos esa parte para cocer la piña, entonces digamos, hay menos emisiones, ¿no? Al medio ambiente. Al no cocer, al no necesitar agua, pues está considerado como una bebida ecológica, ¿no? Una enorme diferencia en la cuestión de la producción. Bueno, aquí un resumen rápido de lo que les he hablado. El pulque se adquiere a las personas responsables de esto, que se les nombra aquí en la región central tlachiqueros, que hay una palabra de náhuatl que significa aguamielero, o persona que se dedica a extraer el aguamiel, aquella savia del agave. Ya había mencionado, destilación, pasa por el proceso, doble destilación, rectificado, pasa por proceso de destilación para quitar algunos sólidos suspendidos que llegan a colarse. El envasado etiquetado, hacemos una mención aquí importante hacia intentar de buscar las bebidas que son envasadas de origen. Las bebidas envasadas de origen, que es algo muy distinto a la denominación de origen, dan mayor beneficios a las zonas productoras, porque es en el lugar donde se produce y se envasa al mismo tiempo. Entonces, cuando las zonas productoras tienen un mayor beneficio social, un mayor impacto, que las zonas que producen, las mandan a otros lugares, las envasan y las sobrevalúan y la ganancia la lleva el envasador, no el productor. Entonces, bueno, es algo ahí por ahí todo nuestro proceso que llevamos aquí pues, es artesanal. Pues bueno, a grosso modo le he hablado de esta bebida, de sus características espirituosas, de su extracción, de su método, de su historia, de todo aquello que hay detrás de una botella y de cada gota, ¿no? O sea, hay mucho trabajo, hay mucha gente, hay muchos años. El cultivo, por ejemplo, que se observa ahí en la imagen inferior derecha, es un cultivo que por lo menos estuvo 30 años, ¿no? O sea, una persona dedicó una vida completa para obtener un cultivo de esas magnitudes. Es impresionante, ¿no? Bueno, algunas dudas que estoy a sus órdenes por aquí. Vamos a revisar los comentarios. Se pausa mucho la transmisión. Pues aquí tengo velocidad constante. No sé si será por parte de Facebook. Los azúcares son solubles. Son solubles. Hay azúcares solubles. Bueno, el aguamiel contiene sustancias solubles e insolubles. Las sustancias insolubles es una fibra que se llama celulosa y contiene azúcares solubles como son los fructanos. Cuando se habla de agave se tiene que hablar de fructanos, fructosas y fructanos. Entonces, por ahí va la cuestión de los azúcares solubles. Los fructanos son solubles, las inulinas son solubles, que es los que tiene el aguamiel, fructanos, fructosas, una pequeña cantidad de glucosa también. Pues enviar las diapositivas.
Voy a contactarme con la persona aquí responsable del grupo y nos ponemos de acuerdo. ¿Estará en la página disponible? Claro que sí, se va a quedar en la página. El administrador me dijo que sí se iba a quedar. ¿Cuántas botellas se producen al año? Nosotros producimos actualmente un volumen muy bajo. Estamos en la búsqueda del escalamiento. No por ello vamos a olvidar o vamos a obtener aquello por el cual nacimos, ¿no? Yo creo que nunca hay que olvidar esa cuestión de dónde venimos. Eh, Todavía hay más potencial en las zonas productoras y todo tiene que ver con el precio, ¿no? O sea, si manejar un precio competitivo a los productores es la base del desarrollo del campo mexicano. Entonces, lamentablemente algunos no lo ven así y quieren pagar precios terribles a los productores y se frenan a sí mismos cuando el día de mañana nadie quiere trabajar en ese gremio, ¿no? Agave en específico se utilizan, aquí en la región donde nosotros producimos, son dos variedades, pero mayoritariamente son salmiana, pero de salmiana existen por lo menos unas 20 variedades de salmiana. Entonces está el manso, bueno, aquí le nombramos con nombres nativos, el manso, el ayoteco, el chalqueño, el chaminí, el verde, no, o sea, son varios nombres que la verdad los más que me acuerdo, pero son muchas variedades. Y otra variedad que se utiliza es del mapizaga. Mapizaga existen dos, que es uno que se llama cenizo y otro que se llama xilometl, que es un vocablo náhuatl. Son las variedades principales y de las especies principales. Los agaves pulqueros pues, son de los más grandes, más carnosos, y por tener las hojas más grandes pues, son los que producen aguamiel. Un, un agave tequilero, como el agave azul, o un agave mezcalero, como el tobalá, difícilmente van a producir sobre todo tanta aguamiel, ¿no? Las hojas son muy pequeñas, son muy delgadas, entonces almacenan muy poco. No sé, una duda, otra pregunta, déjeme ver por aquí, hay otra que se me haya pasado. Mm, Otra pregunta por aquí, si no ya vamos a finalizar esto. Nos quedamos a sus órdenes. Algunas formas en las que acostumbramos o proponemos para adquirir la bebida, bueno, para poder tomarla, pues es en recipientes como los típicos shots. También tenemos, aquí en las regiones productoras, pues tenemos unos vasitos agroecológicos que son de una fruta que se llama choconostle, aquí en el Valle Central se conoce así, es una especie de tuna agria, que si se le quita el centro, pues le queda un recipiente biodegradable. Lo podemos beber como tradicionalmente y ancestralmente se bebía, en unos jarritos. Lo podemos beber en una tradicional shoma, que creo que no tengo por aquí ahorita en este momento, que es una penca doblada, una hoja de maguey que se dobla y entonces se bebe el pulque. También se puede beber en shoma. ¿Cómo puede conseguir? Bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de nosotros como Destilado de Pulque Tetitla. Voy a dejarlo por aquí. Destilado de Pulque Tetitla. Por el momento, la forma de que les aseguro es aquí en México. Fuera de México todavía no, no les aseguramos nada, pero, ay caray, aquí en México hacemos envíos a todo el país. Ay, perdón, hacemos envíos por paquetería y bueno. El destilado de pulque Tetitla, así búsquenos. Encontramos aquí en el Valle de Teotihuacán. Tenemos dos presentaciones. La versión joven, la versión reposada. Todavía no tenemos añejo. Ahí se ve. Ahí está. 500 mililitros. 375. Son botellas jóvenes y reposados. Todo es totalmente artesanal. Todo se hace aquí. Todo el ciclo productivo cerrados aquí en la misma comunidad. Les puedo mostrar algunos utensilios. El famoso acocote, que es un instrumento
tiene un orificio, es como una especie de popote enorme, tiene un orificio en el cual se succiona, se chupa como un popote, y aquí abajo tiene otro orificio en el cual es donde entra el aguamiel y se succiona, y decía, se llena este recipiente y se vacía en otro lugar, ¿no? Es un guaje, una parte, como una especie de calabaza, que desde hace 2500 años se utiliza para la extracción del aguamiel. Todavía se utilizan esos recipientes o ya se utilizan incluso otros de plástico. Eh, Otras dudas. ¿Cuál es la zona mayor producción de pulque de México? Históricamente, y por su derecho casi lo aclaman, es una región. En México, bueno, en México es un estado que se llama Hidalgo. El estado de Hidalgo es el mayor productor de pulque del país. Posteriormente sigue el estado de Puebla, luego el estado de Tlaxcala y luego el estado de México, que es donde estamos nosotros. Eh, Hay varias formas en la que cada región adopta sus metodologías, sus formas. Las regiones de los climas semiáridos, laderas o planicies áridas de suelos pobres son los que ofrecen un aguamiel mucho más rica y obviamente un pulque y todo lo que conlleva de mucho mejor sabor. Hay regiones en las que son más de humedales o un poco más hacia las montañas, y al menos en lo que he visto y en lo que les puedo platicar, es un poquito, o sea, cambia el sabor. Yo creo que muchos han hecho famosos por, dicen, los pulques de Apan, los pulques de Hidalgo, pero eso se quedó por una historia que tiene que ver con la historia de México, que en la época de Porfiriato, hace unos 100 años, la región del Valle de Apan, que era una región grande, no era un pueblo, era una región. Esa región producía mucho pulque porque por ahí pasaba el ferrocarril y es una región grande que abarca 4 estados, el estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México. Por donde pasaba el ferrocarril, ahí se cargaba el pulque hacia la Ciudad de México. Entonces, pues es una región, digamos que de aquí del Valle de Teotihuacán, donde estamos nosotros, hacia el norte y hacia el este, es donde empieza la región productora de pulque, ¿no? Otra pregunta, si no, pues ya vamos cerrando esto. Creo que se extendió un poquito, pero bueno, espero que les haya sido interesante, que hayan conocido un poquito más de México, un poquito más de sus bebidas, que no son mezcales, no todo la vida es mezcal. Afortunadamente México es un país de agaves, entonces nos da una enorme variedad, eh, una vida ancestral, que ahora en su forma destilada busca mostrar al mundo otra parte de México que no se había mostrado, que no la habían mostrado y que poco a poco iremos buscando más espacios para dar a conocer este tipo de bebidas. Nuestras historias, la historia de los tlachiqueros, que son los maestros tlachiqueros, los dueños y jefes de los agaves. Instrumento que usaba como popote es un acocote. El nombre de náhuatl que se ha utilizado es acocote. Es una especie de calabaza que crece en forma alargada, hueca, y cuando ya se seca se le extrae todas las semillas por dentro y queda hueco y entonces ya es una especie de popote, ¿no? Para succionar. Tiene un volumen desde medio litro hasta el más grande, como 3 litros. Eh, pues bueno, a ver, ¿alguien más? Si no, ya nos despedimos. Mi nombre es Marcos Cortés. Quedamos a sus órdenes. Redes sociales, Facebook, Instagram, Destilado de Pulque de Titla. Y pues desde aquí, desde el Valle de Teotihuacán, México, saludos para todos nuestros hermanos latinos, caribeños o de cualquier parte del mundo que nos vean. Y que aquellos que están fuera de México, que extrañan México, no olviden que un buen pulque, un buen destilado de pulque se acompañe de una exquisita barbacoa con penca de agave. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues ya. Muchas gracias a todos, gracias a los administradores de la página y gracias por su tiempo, ¿no? Estamos atentos de cualquier duda, pues nos esperamos en nuestras redes sociales, ¿no? Ya lo tienen por ahí. Muchas gracias, hasta luego.